Otro dato que se revisa en este momento es el hecho, o digamos, la idea de que las lenguas se aprendan por imitación. Y se llega a la conclusión de que las lenguas no se aprenden por imitación. Básicamente por dos razones, vamos a decir, una como una razón que afirma algo y una razón que niega otra cosa. Pero las dos son cuestiones a tener en cuenta. La primera razón por la que se entiende y se concluye de que las lenguas no se adquieren por imitación o que los niños no terminan hablando por imitación es debido al hecho de que en realidad los niños son capaces de producir y de hecho producen expresiones lingüísticas que antes no han escuchado. Es decir, las expresiones lingüísticas que producimos a lo largo de nuestra vida no son expresiones lingüísticas que nosotros hemos escuchado, sino son expresiones lingüísticas que obedecen a nuestras necesidades de comunicación y de expresión. Entonces, si la lengua se aprendiera por imitación exclusivamente, tendríamos que haber escuchado todas y cada una de las frases que utilizamos, ¿no?, durante los primeros años de vida y también en adelante para poder decir que esto es así. Y eso no funciona así. Es decir, el niño puede decir algo así como Pepito me mordió el brazo. Y bueno, sabemos que no tiene que haber escuchado esto antes, ¿no? Y es capaz de decirlo. Entonces, esto es una cuestión muy importante, muy simple, pero es una observación muy importante. Fíjense, si hablamos de imitación, ¿no?, tendríamos que haber escuchado algo así para poder decirlo estrictamente, ¿no?, científicamente, ¿no? Si decimos, bueno, los seres humanos producimos expresiones lingüísticas a partir de la imitación y así aprendemos a hablar, entonces tendríamos que haber escuchado todas las frases que vamos a decir en nuestra vida para poder decirlas, y esto no es así. La segunda cuestión que muestra que esto no es así, que las lenguas no se adquieren por imitación específicamente, sino que más bien se van concluyendo y se van sacando conclusiones de cómo funcionan, de cuáles son sus sonidos, de cómo se combinan, de cómo se usan, de cómo se forman las palabras, las oraciones, etcétera. Bueno, el segundo hecho que nos muestra que las lenguas no se adquieren por imitación es el habla, es lo que se observa en el habla de los niños cuando tienen, entre 1 año y 10 aproximadamente, ¿sí? Fíjense que, los niños desde edades tempranas crean sus propias expresiones lingüísticas. Y esto incluye, por ejemplo, lo siguiente. Los niños aprendieron la palabra apagar la luz, ¿no? Apagar la luz. También saben que hay una palabra que es pagar, ¿no? Ok, entonces dicen algo así como, mamá, ¿apago la luz? Y uno les dice, sí, está bien, apaga la luz. Pero luego vienen y nos sorprenden con lo siguiente. Mamá, ¿aprendo la luz? Y entonces uno se queda así como, Y es que también hay prender. Y si hay pagar y para la luz se usa apagar, ¿por qué si hay prender no puede utilizar también aprender la luz? Si está hablando también de la luz, ¿no? Entonces, esos son casos recolectados en castellano, ¿no?, del habla de pequeños. Entonces, si se dan cuenta, lo que están haciendo los niños ahí es seguir reglas de formación de palabras, ¿no? Sin duda ya están siguiendo reglas de formación de palabras, están sistematizando ciertas características. Vamos a ver otro ejemplo. Los niños son los primeros en sistematizar participios pasados que
grandes nosotros aprendemos a no usar porque nos explican que se trata de expresiones en desuso y que se trata de que ahí nosotros debemos utilizar las llamadas excepciones de la lengua. Entonces, por ejemplo, los niños son los primeros en decir cosas como ha morido, ha freído, ha imprimido también, ¿no? Y así una serie de fórmulas de habla que son gramaticales. Es decir, fíjense, morir es un verbo terminado en ir. Sabemos nosotros que los verbos terminados en ir hacen su participio pasado en ido, ¿no? Por ejemplo, vivir, vivido. Vivir es un verbo común y corriente y entonces decimos vivir, vivido. ¿Qué pasa cuando los niños dicen morido? ¿Lo han escuchado? ¿Lo están imitando? Difícilmente, ¿de acuerdo? Incluso los niños que no tienen hermanos mayores a los que haber escuchado esto lo dicen. Entonces, no lo están imitando. ¿Qué están haciendo? Están en realidad poniendo en marcha una regla, que es la regla que nos dice, que formalmente podemos decir nosotros en términos de estudiosos, ya no de hablantes, ¿no? De que los verbos terminados en ir hacen su participio en ido, pero están aplicando la misma regla, ¿no? Si vivir es vivido, pues morir es morido, y ya está, ¿no? Y en ese sentido están siendo absolutamente consistentes y gramaticales. Están generando expresiones lingüísticas completamente gramaticales, es decir, expresiones lingüísticas que siguen reglas gramaticales, las reglas predominantes en nuestra lengua, ¿no? Pero esto también nos muestra de que esto no es que lo hayan oído, sino que en realidad pues están generando sus propias palabras a partir de reglas que han ido deduciendo, ¿no? Lo que se empieza a ver aquí es que los pequeños, desde pequeños, empiezan a deducir las formas en las que tienen que combinar los elementos para poder crear las expresiones lingüísticas. Entonces, no es exactamente por imitación que están aprendiendo, o vamos a decirlo técnicamente, se dice adquiriendo su lengua, en este caso su lengua materna, la lengua primera que habla. ¿De acuerdo? Volveremos a este término más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, estos tres hechos se tienen en cuenta para justamente hablar de lo que ocurre con la definición del lenguaje que vamos a ir viendo y que Chomsky va a empezar a formular. Todo empieza por una pregunta de investigación que se hace Chomsky en un momento cuando empiezan estos estudios. Vamos a moverme a mí del lugar. Ok. La pregunta chomskiana. Lo he abreviado así para que entre en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es esa pregunta chomskiana? Hay una pregunta de arranque en las investigaciones que propone Chomsky para tratar de entender qué es el lenguaje. Esa pregunta es la siguiente. Vamos a ver si ahora sale todo. Y yo peleando con esta diapositiva de, no sé cuánto tiempo. Ok, dice, ¿cómo es posible que los humanos seamos capaces de desarrollar una lengua en corto tiempo, partiendo de estímulos heterogéneos, que además incluyen, y acá podemos nosotros, completarlo, interrupciones en las expresiones que escuchan, ¿no? Falsos inicios, ya vamos a ver de qué se trata, y también oraciones entrecortadas. ¿Cómo es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo así somos capaces de desarrollar una lengua en tan corto tiempo? Bueno, vamos a ir viendo
cada una de estas cuestiones. Primero, ¿cómo es posible que los humanos seamos capaces de desarrollar una lengua en corto tiempo? ¿A qué se refiere con el corto tiempo? Bueno, en primer lugar se refiere al hecho de que los niños adquieren su lengua, la primera lengua con la que se relacionan, su lengua llamada lengua materna, es un término técnico, ¿sí? Ya vamos a ir sobre ello, como les digo más adelante, entre los 0 y 4 años. A partir de los 4 años suele considerarse que tenemos a un hablante ya que ha adquirido su lengua. Luego dice, partiendo de estímulos heterogéneos. ¿De qué se tratan esos estímulos heterogéneos? Bueno, se trata de que en realidad el habla que escuchan los niños a su alrededor desde que nacen no es un habla homogénea, es decir, la mamá no habla igual que el papá, si es que ese es el entorno del niño, no habla igual que la abuelita, ¿no? No habla igual que la televisión, no habla igual que la radio, no habla a la misma velocidad, no habla igual que los noticieros o que los reclames. Es decir, el niño se enfrenta en realidad desde que nace a un input, a un estímulo lingüístico que lo rodea muy, muy diverso. Piensen que además los padres pueden venir de distintas provincias, regiones, lugares de habla de castellano, y con lo cual pues cada uno hablará de manera diferente. Los hermanos también hablarán de manera diferente, ¿cierto? También, ¿no? Los compañeros de colegio también, o en este caso de nido, de inicial, no sé, también, ¿no? Si nos ponemos a pensar, además, resulta que las expresiones lingüísticas que escucha un niño incluyen efectivamente interrupciones. Por ejemplo, Tomás, pásamela. Ay, Beto, sal de aquí. La sal, hijito, pásame, por favor. Vamos a ver, si lo comparamos con lo que realmente vemos, por ejemplo, en nuestras clases de segundas lenguas, por ejemplo, en una clase de inglés, si lo comparamos con lo que ocurre en el laboratorio, expresiones como esas no son el modelo que nos muestran para, digamos, adquirir una lengua o aprender una lengua como inglés, como una segunda lengua, ¿no es cierto? Nos muestran normalmente expresiones muy bien moduladas, sin interrupciones, con un mismo acento, etcétera, etcétera. Bueno, eso no les ocurre a los niños. Los niños, además nos muestran oraciones que no se parten y se interrumpen por otras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los niños adquieren su lengua materna en medio de este tipo de estímulos, ¿no? Oraciones con interrupciones, oraciones con falsos inicios como, por favor, dame, se quedan ahí y luego pues alguien pasa a otro tema y nunca más se volvió más ahí, ¿no? Y luego también, oraciones entrecortadas, como ya habíamos dicho, ¿no? Es decir, oraciones que empiezan, se interrumpen por algo o son interrumpidas por algo, luego siguen, luego vuelven a ser interrumpidas, luego siguen, ¿no? Piensen en un desayuno familiar. Es caótico, ¿no? Y en medio de todo eso está el niño ahí escuchando todas estas cuestiones, la tele prendida a lo mejor, las diferentes personas hablando, interrumpiéndose, guerra de hermanos por un lado, ¿no? Abuelo hablando por el otro, sube el volumen de la televisión, baja el volumen de la televisión, papá, mamá, que hablan todos de distinta manera. Entonces, tenemos que en realidad la pregunta es bastante clara, ¿no? ¿Cómo hacemos los seres humanos para adquirir nuestra lengua materna si el input que tenemos es tan diverso, tan distinto, tan complejo, tan difícil de procesar, vamos a decirlo en esos términos?